A ver, en el fascinante mundo de la fermentación hay unas historias increíbles sobre organismos que fueron nombrados, estudiados y clasificados, pero que en realidad nunca existieron como tales. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de estos nombres fantasma, un viaje que nos revela cómo ha evolucionado nuestra manera de entender el universo microbiano. Y sí, esto suena como el comienzo de un acertijo bastante raro, pero la respuesta, créanme, nos va a llevar en un viaje desde los laboratorios del siglo XIX hasta la genómica de punta, revelando cómo la ciencia aprende, cómo se corrige a sí misma y, de paso, cómo transforma industrias enteras. Empecemos con nuestro primer sospechoso, el famosísimo hongo del té. Es que es el ejemplo perfecto de cómo las apariencias pueden engañar, incluso a la ciencia, durante décadas. Miren, esta imagen captura un momento clave en nuestra historia. Gustav Lindau, un micólogo de renombre, de esta masa gelatinosa, flotante, y basándose en lo que sus ojos le decían, le dio un nombre científico, Medusomyces, que literalmente significa hongo medusa. Una descripción visualmente perfecta, sí, pero que biológicamente, bueno, era una completa ilusión. Y aquí es donde viene la revelación. Hoy, por supuesto, sabemos que la kombucha no es un hongo, es un SCOBY. Este acrónimo lo cambia absolutamente todo. No estamos hablando de un individuo, sino de un ecosistema en miniatura, una verdadera ciudad llena de diferentes microorganismos que trabajan en equipo. Es el salto de ver un objeto a entender un proceso dinámico. Es que, piénsenlo, dentro de este ecosistema, cada microbio tiene su trabajo específico. Las bacterias del género Comagetaibacter son las arquitectas, tejiendo esa balsa de celulosa pura que vemos. Las levaduras, por su parte, son el motor, convierten el azúcar del té en alcohol. Y luego entran en juego las bacterias del ácido acético, que toman ese alcohol y lo transforman en los ácidos que le dan a la kombucha su sabor característico. Es una sinergia perfecta, y el nombre Medusomyces simplemente se quedaba corto. No podía capturar toda esta complejidad. Pero bueno, esto no para aquí. Vamos a ver cómo este patrón se repite una y otra vez. El caso de la kombucha no fue algo aislado. Resulta que la historia de la microbiología está de hecho llena de estas confusiones de identidad donde comunidades enteras fueron vistas como si fueran una sola cosa. A ver, otro caso genial es el de la planta de cerveza de jengibre. Ya en 1892, Harry Marshall Ward fue uno de los primeros en realmente entender que lo que tenía enfrente era una simbiosis. Les puso nombres muy descriptivos, Bacterium vermiforme, porque al microscopio parecía un gusanito, y Saccharomyces piriformis, por su forma de pera. Y aunque hoy usamos nombres diferentes, su observación de que eran dos organismos trabajando juntos fue absolutamente revolucionaria para su época. Ahora, si la kombucha fue un misterio, el kéfir fue un rompecabezas de otro nivel. Su historia científica fue un camino larguísimo. Todo empezó en 1882 con Dispora caucásica, un nombre que nació básicamente de un error al mirar por el microscopio. Luego vinieron varios intentos de aislar un supuesto bacilo único del kéfir. La ciencia tardó casi un siglo en darse cuenta de que el grano de kéfir no es un organismo, sino un edificio, una estructura de polisacáridos llamada kéfiran, construida por Lactobacillus kefiranophaciens para alojar a toda una comunidad microbiana. Y ahora, la trama se pone todavía más interesante. ¿Qué pasa cuando un nombre, que científicamente ya no es correcto, se decide mantener a propósito? Aquí es donde la taxonomía sale del laboratorio y se mete de lleno en el mundo de la producción de alimentos y, más importante aún, de la seguridad alimentaria. Pensemos en el natto, por ejemplo. Resulta que el análisis de ADN moderno nos dice que la bacteria que lo produce, llamada Bacillus natto, es en realidad la misma especie que una bacteria súper común que encontramos en el suelo, la Bacillus subtilis. Desde un punto de vista taxonómico estricto, el nombre natto no debería ni existir. Pero aquí está la clave del asunto. La industria lo mantiene como Bacillus subtilis variedad natto. ¿Por qué? Bueno, porque ese apellido, aunque técnicamente obsoleto, es como un sello de garantía. Es la señal que le dice al productor, esta es la cepa específica que tiene los genes para crear esa textura pegajosa y la vitamina K2 tan característica del natto. Cualquier otra cepa de Bacillus subtilis simplemente no serviría. El nombre antiguo se convierte en una herramienta funcional indispensable.
Y algo parecido, pero yo diría que todavía más crítico, pasa con el tempe. Científicamente hablando, el moho que fermenta los frijoles de soya es una variedad de Rhizopus microsporus. Ese es un nombre correcto según la genética actual. Pero atención, porque aquí no estamos hablando solo de textura o sabor, estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Literalmente, la versión salvaje de Rhizopus microsporus que se encuentra en la naturaleza puede producir toxinas peligrosísimas. El nombre que se ha usado por años en la industria, Rhizopus oligosporus, se refiere específicamente a la versión domesticada, la que es segura para el consumo porque ha sido seleccionada por humanos durante siglos. En este caso, usar el nombre taxonómicamente incorrecto es una medida de seguridad vital. Es literalmente un nombre que salva vidas. Y es justo esta necesidad de precisión, de que un nombre garantice seguridad y función, lo que nos lleva de cabeza al que ha sido, quizás, el mayor terremoto taxonómico de la historia reciente. Un cambio que afectó a algunos de los microbios más importantes en nuestra comida, los del género Lactobacillus. Imagínense que por más de 100 años, el género Lactobacillus era como el cajón desastre de la microbiología. Ahí caía de todo. Si una bacteria era gram positiva, tenía forma de bastón y producía ácido láctico, ¡pum!, al cajón de Lactobacillus. El problema es que ahí se estaban agrupando organismos que genéticamente eran tan diferentes entre sí como podría serlo un ser humano de un pez. Era una situación insostenible. Y miren este número, porque es impresionante. En el año 2020, gracias a los avances en genómica, los científicos agarraron ese único y gigantesco género y lo reorganizaron por completo en 25 géneros nuevos, mucho más precisos y lógicos. Fue una reestructuración masiva que refleja cuánto ha avanzado la ciencia. Y esto no fue solo un cambio de nombre por cambiar. Aquí es donde vemos el impacto en el mundo real. La bacteria estrella de la masa madre, que antes era Lactobacillus sanfranciscensis, ahora es Fructilactobacillus, porque sabemos que le encanta la fructosa. La de los encurtidos, plantaron, ahora es Lactiplantivacillus, reflejando su origen vegetal. Estos nombres nuevos son como un mapa genético. Le permiten a la industria y a la ciencia escoger con una precisión increíble las cepas exactas para crear sabores específicos, mejorar la salud o garantizar la calidad de un producto. Bueno, después de todo este viaje por nombres fantasma, simbiosis complejas y hasta revoluciones genómicas, creo que ya es hora de atar cabos y resolver el misterio con el que empezamos, ¿no? Así que volvamos a la pregunta inicial. El hongo medusa de la kombucha, la planta invisible de la cerveza de jengibre y los complejos granos del kéfir. ¿Cuál es ese hilo conductor que los une a todos? Pues la respuesta es esta. Todos son fósiles taxonómicos. Son como las huellas que dejó una era científica pasada, el eco de los primeros intentos por ponerle nombre a lo invisible. Representan ese momento crucial en el que empezamos a darnos cuenta de que en el mundo microbiano, muchas veces, la unidad más importante no es el individuo, sino la comunidad. El camino que hemos recorrido ha sido increíble, ¿verdad? Pasamos del Medusomeces gisevi a entender la ecología de un SCOBY, del Díspora caucásica, que resultó ser un nomen dubium por un error de observación, a entender la complejidad del kéfir, o del Mycoderma aceti, la supuesta piel de hongo, a descubrir que en realidad eran bacterias productoras de vinagre. Cada nombre obsoleto es un capítulo fascinante en la historia de la ciencia. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. La manera en que nombramos las cosas es un reflejo de lo que sabemos en un momento determinado. Al final, estos nombres fantasma no fueron errores de los que avergonzarse, sino más bien peldaños, escalones necesarios en nuestro viaje para entender la vida increíblemente compleja y colaborativa que mueve el mundo de la fermentación. Y lo más fascinante de todo es que ese diario se sigue escribiendo hoy mismo.